Hermanos, estamos viendo estas dos sectas enemigas acérrimas una de la otra, hermanos. Estamos viendo en el tiempo de los macabeos, iban ejerciendo mucho poder en el pueblo judío para el momento de la llegada de Cristo, hermano, como vimos en ese texto de Hechos de los Apóstoles con San Pablo. Entonces estamos viendo ya, hermano, que hay ya estas dos sectas, están los fariseos y los saduceos, que eran de la dinastía asmonea, pero ya sus sucesores de Simón ya no fueron fieles a la alianza, le fueron poniendo más importancia a normas humanas, y con eso, hermano, con ese panorama es que estamos esperando la venida de Jesús con estos fariseos, con estos saduceos. ¿Y qué crees tú, hermano, que pasaba en el resto del mundo? ¿Qué crees tú en el resto del mundo, hermano? Si ese era el panorama judío, hermano, ¿qué crees tú que pasaba en el resto del mundo antes de la venida del Mesías? En el mundo, hermano, reinaba la idolatría en ese pueblo griego, romano, los egipcios, todo ese pueblo conocido en ese momento. Reinaba la idolatría y todas las naciones de la tierra estaban sumidas en corrupción, en inmoralidades. Sin embargo, había unas cuantas personas y grupos aislados que estaban diseminados por aquí, por allá, entre las diferentes razas que esperaban la venida del Redentor del mundo, que era la única esperanza para el hombre caído. Y debido al exilio, hermano, ¿te recuerdas que debido al exilio en Babilonia muchas colonias judías se habían formado en medio de los paganos, hermano? Mira cómo aún el mal, hermano, nuestro Padre lo utiliza para nuestro propio bien. Y cuando se dividió el imperio de Alejandro Magno, hermano, estas colonias dice que se fueron diseminando por Egipto, por Asia Menor, por Grecia, y se fueron difundiendo por todo el imperio romano, llegaron hasta España y el sur de Francia. Mira, hermano, cómo esas tribus del norte, hermano, esos judíos del sur también, esos judíos que no quisieron regresar a Babilonia, a Jerusalén, a restaurar, hermano. Por historia se sabe que había una buena colonia judía en Roma al momento del nacimiento de Cristo, pues es conocido que el emperador César Augusto recibió a un grupo de 8,000 judíos. Mira, hermano, eso es lo que dice la historia. Ahí se instalaban los judíos, ahí donde se instalaban esos judíos, iban construyendo sinagogas y casas de oración, y a través de ellos los paganos pudieron saber del Dios vivo e invisible, porque recuerda, hermano, que Dios se había revelado nada más a esa nación de Israel, y esos paganos no conocían a ese Dios en que creían los judíos, y esos paganos pudieron entonces saber del Dios vivo e invisible y de las profecías sobre el Mesías, y muchos paganos inclusive se hicieron judíos, ellos se hicieron judíos, y al haberse entonces diseminado los judíos por todo el mundo, se fue dando a conocer al Dios vivo y verdadero, y fue difundiéndose la esperanza de un Redentor. Así que aún en el mundo pagano, hermano, estamos aquí ya en el año 45, el año 50 antes de Cristo, ya estamos llegando, hermano, en este momento en donde en el pueblo judío hay fariseos y hay saduceos, que vimos sus características de cada uno. En el mundo pagano, hermano, aún en este mundo pagano, había gente que estaba a la expectativa del Salvador, que era esperado ahí en Judea, hermano. Recuerda la profecía de 2 de Samuel 7:14, 7:11 al 14. Y el ejemplo de eso también son los Reyes Magos, hermano, que estaban esperando la venida del Mesías. ¿Y cómo era entonces, hermano, la profecía, la espera de ese Salvador que esperaban que viniera a rescatarlos, a ese hombre caído, a ese hombre que se había separado de Dios, que había sido derrotado por el adversario de Dios? Con ese panorama, hermano, ¿te recuerdas que 400 años antes el profeta Malaquías, hermano, te recuerdas que Malaquías fue el último profeta, hermano, del Antiguo Testamento? 400 años antes, 400 años
como 400 años, 430 años, hermano, el profeta Malaquías, que es el último profeta entonces del Antiguo Testamento, no podía contener su gozo por la proximidad de la venida del Mesías, y Malaquías en el capítulo 1 le anunció a los sacerdotes del templo que éste quedaría cerrado para siempre y que el fuego de sus altares quedaría extinguido porque sus ofrendas habían dejado de ser agradables a Dios. Mira, hermano, como Malaquías, si tú, hermano, no sabes estas historias, no sabes el contexto histórico, tú no vas a poder leer Malaquías, hermano, sacándolo de ese contexto, porque entonces no vas a entender lo que quiso decir Malaquías en ese tiempo. Y Malaquías, hermano, entonces 400 años antes del Mesías, hermano, mira lo que quiere decir Malaquías 1:7. Miren ustedes presentan sobre mi altar alimentos impuros. Ustedes seguramente replicarán, ¿en qué te hemos profanado? Lo han hecho cuando han pensado que la mesa de Yahvé no merece respeto. Cuando ustedes traen para sacrificarla una bestia ciega, o cuando presentan una coja o enferma, ¿creen que actúan bien? Llévasela al gobernador a ver si queda contento o si te recibe bien, dice Yahvé de los ejércitos. Así es como ustedes piden a Dios sus favores, pero ¿creen ustedes que los atenderá? ¿Quién de ustedes cerrará las puertas del templo para que no vengan más ustedes a encender mi altar inútilmente? Pues ustedes ahora solo me molestan, les dice Yahvé de los ejércitos, y me desagradan totalmente sus ofrendas. Palabra de Dios. Mira, hermano, sin embargo, solo cuando el paganismo fue totalmente erradicado de las creencias de los judíos y cuando las escrituras formaban parte esencial de sus vidas, que ellos podían recibir una nueva revelación, fue en ese momento y solo en ese momento el mundo estaba preparado para la venida del Hijo de Dios, hecho hombre y redentor, hermano. Qué preparación tan grande tuvo ese pueblo de Israel. El mundo entero tuvo una gran preparación, hermano, para que pudiera venir el Mesías, el Hijo de Dios. Y es que a medida que pasaba el tiempo, las promesas sobre el Redentor se fueron haciendo más comprensibles. Los profetas fueron anunciando, como vimos en las predicaciones pasadas, hermano, desde Isaías, Daniel, todos ellos fueron hablando, Miqueas. Y entonces, hermano, ese momento histórico que fue pasando con el tiempo, en donde las promesas sobre el Redentor se fueron haciendo más comprensibles, San Pablo le va a llamar la plenitud de los tiempos, hermano. La plenitud de los tiempos es ese momento en donde ese pueblo había madurado ya para la llegada del Mesías. Y de ese momento nos habló después San Pablo en Gálatas 4, hermano. Ahí en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 al 5, la palabra de Dios habla de esa plenitud de los tiempos, que es cuando nuestro Padre Celestial nos envió a Jesús como nuestro Mesías, nuestro Salvador, ese representante de Dios, el enviado de Dios, para que Él nos justificara ante el Padre. Y mira lo que dice San Pablo, hermano, capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Palabra de Dios, te alabamos. Mira, hermano, qué diferencia leer las Escrituras cuando tú, hermano, vas preparándote, vas a ir entendiendo cómo escribía Pablo, hermano, que es el arquitecto de la iglesia. Tú hizo una relectura del Antiguo Testamento y con la visión del Espíritu Santo, con la visión de Jesús, con esa revelación del Evangelio que le hizo Jesús a él. Mira, hermano, cómo escribía esos textos San Pablo, hermano.
Qué maravilloso es San Pablo. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué quedaba por cumplirse? ¿Qué quedaba por cumplirse, hermano, en este momento para que viniera el Mesías? Y hay una profecía, hermano, que está en Génesis 49, la profecía de Jacob a su hijo Judá. Mira, hermano, la profecía de que Jacob le hizo a su hijo Judá era una promesa que no se había cumplido todavía. Y esto, hermano, es para que se cumpla esta escritura con la venida del Mesías. Y la palabra de Dios dice así: el cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, ya desde Génesis, hermano, desde Génesis 3:15, pero aquí en Génesis 49, hermano, 49:10, el cetro no será arrebatado de Judá. Recuérdate, hermano, que de la tribu de Judá, en donde está el rey David, de la dinastía de David, vendrá un descendiente que es el Mesías, y que él, su reinado no tendrá fin, y será llamado el Hijo del Hombre según Daniel. Ese cetro no será arrebatado de Judá. Si tú no sabes, hermano, que de la tribu de Judá, te recuerdas, hermano, que con la tribu de Judá, con la tribu de Benjamín y los levitas se quedaron en el reino del sur en Jerusalén, y a esa tribu a ese reino se le llama el reino de Judá. Dice que ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Mira, hermano, cómo estaba profetizado Jesús en esta profecía de Génesis 49, versículo 10. Y con eso, hermano, queda abierta la venida del Mesías. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya. Y con María Santísima, la Madre del primer Adviento y del segundo Adviento, medita las Escrituras con ella, que ya existía en estos últimos años antes de Cristo.